El juego y el alcohol arruinaron este matrimonio. Ahora Elizabeth lo único que quiere es divorciarse y sacar a su ex de su vida. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Elizabeth y doña Javiera y don Juan. Bienvenidos todos. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Bueno, yo vengo acá porque quiero divorciarme. Divorcio. ¿Sí? ¿Cuándo se casó? Yo dejé de contar a los 23, cuando teníamos 23 años de casado, ya hace casi 2 años y medio, casi 3 años. O sea, la fecha exacta, la verdad es que creo que la saqué de mi ¿De su memoria? memoria. Sí. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio en sí, ¿por qué? Fue porque... ¿Por qué sacó la fecha de su cabeza? ¿Tan mal lo pasó? Sí, bueno, porque igual mi memoria no es muy buena, primero, o a lo mejor Selectiva. Selectiva, claro, puede ser. Y, bueno, sacando la cuenta hacia atrás, 2000 algo, no, 1000 algo, ¿sí? Bueno, la verdad es que no me acuerdo. ¿Y separada de hecho hace cuánto? Sí, separada de hecho hace 2 años y medio más o menos. ¿Hace poco? Sí. ¿Ha conversado este tema con el caballero? Sí, en reiteradas ocasiones. ¿Y qué opina usted? Sí, que está bien. Estoy un poco nervioso de primero porque estoy acá. Apoyo lo que dice mi esposa todavía porque como no estamos divorciados. Cónyuge todavía. Cónyuge, como dice la ley. Cónyuge. Sí, admirable de ella y mi hija, le agradezco que estén acá y estoy de acuerdo. ¿Hay hijas entonces estoy escuchando? ¿Una sola? ¿Solo usted? Tengo 2 hijas, sí. Ella es mi hija mayor, Javiera, y mi hija menor, que ella no quiso estar acá. ¿Qué edad tienen sus 2 hijas? Son ambas mayores de edad. La menor tiene 19 y ella tiene 25, Javiera, que está acá. ¿Pero ambas son titulares de pensión de alimentos todavía? No, solo mi hermana menor. ¿Usted terminó de estudiar? Estoy estudiando, pero tengo un título técnico. Perfecto. Su hermana menor tiene 19. Le corresponde máximo hasta los 28. Y ella está estudiando, dijo usted. ¿Tiene fijada una pensión de alimentos? Sí. Sí. ¿De cuánto? Es que de acuerdo al sueldo que acá el papá de mis hijas tenía, su pensión era de 400 y algo. Y esa no se ha cancelado. Desconozco la situación en la cual está él, así que sí, en este momento tiene una deuda, en la cual ya hice la demanda pertinente para que se la descuenten por AFP, que fue a petición de acá de la persona también. Y está eso en trámite, que ha sido muy largo. Yo no sé cuánto se demoran esos procesos, pero ha sido lento, se demora. Sí, se ha demorado harto. Nosotros revisamos los antecedentes en la página del Poder Judicial y efectivamente hay una deuda de pensión de alimentos. La pensión hoy día está fijada en unidades tributarias mensuales, como debe ser. Y la pensión está al monto actual de la UTM, 457.077 pesos, lo que usted debiera pagar mensualmente, que no está pagando. No. No. Lo que arroja hasta el día de hoy una deuda de 3.800.000 pesos aproximadamente. Correcto. ¿Y cómo va a pagar esa deuda? Cuando uno habla de divorcio acuerdo, la ley obliga a acordar pensión de alimentos, relación directa y regular, el cuidado de los hijos Sí. y compensación económica. Son esos 4 temas los que tenemos que hablar para llegar a un acuerdo. Ya. Ya. Pensión de alimentos. Hay una deuda de 3,8 millones y no se está pagando. Sí. Eso he tratado de regularizar, pero lamentablemente en mi trabajo que tenía donde daba yo normalmente los 400, primero fuimos a un tribunal de mediación familiar, después que nos separamos, como a los 6 meses, fuimos a hacer la mediación familiar y fijar esa... La señorita me preguntó a mí cuánto era lo que podía dar. Le dije yo lo que dice la ley, el 40% de mi sueldo, más o menos. Yo ganaba cerca de 1 millón de pesos en ese momento y fijé en 400.000 pesos la pensión. Correcto. Pero no la pago, pues, caballo. Y eso empecé a pagarla desde ese entonces mismo. Y como eso sigue subiendo, el primer mes salió 400, después 403, está por el IPC, se rige, y ahora por eso va en lo que usted me dijo de 450 y algo mil pesos. Se empezó a pagar y
llegó un momento que después de un año no pagué 3 cuotas y esas quedaron atrás. Después mi esposa me demandó y esas 3 cuotas, por haberlas tenido sin pagar, se generó una deuda de algo de 1.500.000 y algo así. Y no tenía para pagarlo yo. Entonces fui al juzgado de familia a hacer las consultas como para regularizar eso, porque fui ingresado al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, al Sí. registro civil. Y yo trabajaba con mi licencia de conducir. Bueno, toda la vida he trabajado desde los 21 años hasta que se me venció mi licencia ahora, que no la pude regularizar por estar ingresado en el registro de deudores de alimentos. Entonces, llamé a mi esposa para poder regularizar eso y si había porque consulté antes cómo se podía, qué alternativas tenía yo, si no tenía para pagar esa deuda. Y consulté a los abogados, me dijeron que habían 2 alternativas. Una, que renegociáramos la deuda y lo pagara en cuotas y así me podían sacar del registro nacional y poder sacar mi licencia de conducir y seguir trabajando. Mi esposa en ese momento me dijo que no podía, que no, y yo le expliqué que si no podía renovarla, mi licencia está afecta a mi contrato de trabajo, que depende de mí, es obligación mía tenerla, la licencia al día, mi licencia municipal. ¿Puedo acotar algo? Yo dentro de todo lo que él dice, que es cierto, solo que hay una acotación en la cual él me pide efectivamente cuando me llama y me dice que yo lo ayude. A mí me derivaron al Servicio Nacional de la Mujer y ahí tenía una abogada. Y esa abogada me explicó que en el fondo yo no podía hacer nada con su deuda. Entonces a él se lo comenté, que él fuera, hiciera los trámites, viera si podía ver cómo pagar, etc. Entonces, en el fondo yo no podía ayudarlo, no tenía forma de hacerlo. Por eso que en el fondo tampoco no le ¿Por di qué ninguna... estaba derivada del Servicio Nacional de la Mujer? ¿Hay actos de violencia acá? Sí, física no. Después cuando nosotros nos separamos, al tiempo después, ahora yo tengo un pololo y yo se lo comenté. Y obviamente lo tomó muy mal, ahí vino esas cuotas que no se pagaron por cosas que él creyó en su cabeza, etcétera, que sucedieron. Y ahí él en algún momento dentro de me imagino, celos o cosas, me llamó a mi trabajo. Bueno, normalmente yo siempre sentía como su acoso, sentía que me vigilaba, sentía que en algún momento fue a mi trabajo. Yo trabajo en el hospital, trabajo por turno, por tanto mi turno saliente de día, yo salgo a las 8 de la noche. 8:30 más o menos estaba él afuera de mi trabajo, que obviamente fue creo que en tiempo de invierno, oscuro, en pandemia. Entonces para mí fue ya algo que me empezó a preocupar o a asustarme un poco porque nunca fue violento ni nada, pero esas reacciones no me gustaron, me asustaron. Y luego de eso recibí una llamada, como 5 antes de contestar esta llamada, varias veces. Y en esa llamada él me amenazó prácticamente. De hecho, creo que los documentos los tiene en algún momento, si no se los puedo facilitar. En la cual él me comenta varias cosas. Y ante eso, y de acuerdo yo a mis hijas siempre le he contado toda la verdad. Siempre he tratado de ser muy sincera con ella. Y mi hija mayor acá presente en algún momento, mamá me dijo, esto ya hay que ponerle un alto. Y decidí denunciar esa última llamada por teléfono, que fue la que me asustó más que la visita al trabajo en realidad. ¿A mediados del año pasado? Claro. Entonces, Por eso ahí me usted tiene una derivaron orden de alejamiento, perdón. Claro, exacto. Revisión de acercamiento. Exacto. Sí. Por un año, por ejemplo, por lo tanto está vigente hoy día. Sí, está vigente todavía. ¿Usted autorizó que el caballero estuviera en esta audiencia? ¿Se siente segura, resguardada? Sí, cuando recibí las llamadas de la persona que me contactó, me explicó y yo le dije que sí, que no tenía inconveniente porque, lo digo acá, siento que él no es una persona violenta, excepto en algunas ocasiones que sabemos que se pasa un poco. ¿Reconoce usted esos hechos, caballero? Sí, reconozco. Era por lo mismo, ¿puedo continuar donde iba? Era por lo mismo que quería hablar con ella sobre lo mismo, porque me dijo que, como dice ella, que no podía hacer nada, pero sí se podía hacer. Y le dije yo, pucha, me van a poner término a mi contrato de trabajo porque no estoy haciendo un incumplimiento a mi contrato por tener mi licencia vencida, que era mía. Y conversé en la empresa, todo eso, y me dieron incluso vacaciones, días libres, días acá, aquí. Estiraron lo más que pudiera para yo poder juntar el dinero para pagar. Primer punto. ¿Mm? El problema que le
que le afecta Mm. es por su irresponsabilidad, por su falta de pago, no porque la señora le cobre, porque usted no paga. Correcto, Por lo correcto, tanto, eso cuando usted le pide a ella, le está pidiendo un favor. le estaba pidiendo un favor, eso quería no hacer. es obligación de ella. No, no era obligación. Punto uno. Sí. Punto dos, le dieron acciones, según lo que usted mismo explicó, que debía realizar usted, como por ejemplo, la primera y la más obvia, pagar. La Claro. segunda, ofrecer una fórmula de pago, ir al Eso es lo tribunal y que le decir, estaba ofreciendo, pero eso claro. lo tiene que hacer usted, Sí, sí fui. no ella. Sí, sí fui. Entonces, Pero eran ella- acciones que eran de iniciativa suya. Sí, Y sí, que la- ella diga, citada al tribunal, tendrá que decir en su oportunidad si acepta o no acepta, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y además el tribunal va a resolver si es pertinente o no es pertinente, si se acoge o no acoge su solicitud. Pero eso eran cosas que podía hacer usted, independiente de lo que ella dijera o hiciera. Sí, correcto, sí lo hice. Fui al tribunal, de hecho fui temprano porque es un trámite largo que está todo el día ahí. Y el caballero que me atendió al final me dijo que ella se había acercado una sola vez en la demanda, pero ahí no se había acercado nunca más. Y ahí me dio la otra opción le dije yo, entonces, si no, no puede negociar en cuota, que le saque los fondos de mi AFP. Me dijo, usted no lo puede hacer, eso tiene que demandarlo a ella para que puedan retirar sus fondos y después de hacer todo un trámite largo de investigar mis cuentas, mis cosas, mis bienes, y ahí recién puede hacer eso, ¿me entiende? Le entiendo, pero que los conceptos son errados. Y le voy a explicar algo y a través suyo a muchas personas que piensan lo mismo. Yo Bien. entiendo y agradezco la generosidad y buena voluntad que tiene la gente que trabaja en tribunales. Sí, Pero cuando estamos hablando de gestiones tan complejas como esto, deben ser realizadas por un abogado. y ahí está. Porque se entonces, necesita presentar escritos, solicitar audiencias, presentar pruebas. Es un proceso bastante más complejo que simplemente ir y preguntar en ventanilla cuál es la solución que me pueden dar. faltó Porque eso dar- no se va a solucionar por ventanilla. Se va a solucionar con audiencias en el tribunal y por resoluciones de un tribunal. Faltó como darle más prioridad, dice usted, al caso más, ponerle Y más... estos hechos que cuenta ella que terminaron asustándola, que terminó recurriendo incluso al servicio a la mujer. Sí, no, es correcto, sí. Yo lamentablemente estaba pasando por un momento difícil sin poder pagar la pensión y quedé sin trabajo, porque al final ocurrió lo que tenía que ocurrir, que me despidieron y, bueno, en el contrato anterior que yo tenía me habían despedido como corresponde, se había terminado el contrato y me habían finiquitado. En ese momento me finiquitaron 5 millones y O sea, algo. ¿en nada habría influido la supuesta nueva relación que tendría ella? ¿Qué fue lo que insinuó? No fue más problema mío que tenía porque, bueno, caí como en una crisis más o menos complicada. ¿Y por qué se habían separado entonces? Bueno, por problemas míos y cosas que ella quería que yo cambiara, nunca cambié. ¿Cómo cuál? Reconozco mis errores ¿Puedo en acotar algo? en ese sentido. Principalmente nuestra separación fue porque él tiene muchos problemas, tiene problemas complicados, difíciles de solucionar sin ayuda. Él tiene un tema de ludopatía, tiene alcoholismo, que probablemente es lo más grave, que nos afectó a todas, en realidad a mis hijas también, Por supuesto. nos repercutió a todas en algún momento. Y lamentablemente nos enteramos cuando ya no teníamos ninguna opción más que ver cómo pagábamos toda esa deuda gigantesca que él tenía. Entonces, en algún momento, que probablemente se lo comenté a la periodista, muchos fondos que eran para el hogar, ingresos, se fueron para sus cuentas, para pagar sus deudas. ¿Por eso que en el año 2019 tramitaron una separación de bienes? Sí, porque... Para proteger algo los Para bienes. proteger nuestra casa, exacto. Porque Correcto. en ese entonces mis hijas eran el único patrimonio que teníamos para ellas, que yo por lo menos le puedo entregar. Entonces, para mí fue muy necesario, él estuvo de acuerdo. De hecho, la idea partió de él y fuimos a un abogado, hicimos los trámites, etcétera, firmó todo y eso ya quedó, gracias a Dios, a mi nombre y no hemos tenido ningún inconveniente con ese bien. ¿Y O usted sea, ha hecho terapias o algo para esos dos problemas que dice su señora que tiene? Sí, para un problema lo solucioné bien solucionado, ya no he vuelto ¿Cuál? a el de la ludopatía, porque eso jugaba antes y tuve problemas con eso. Muchos ¿Cómo lo problemas. solucionó? Haciendo terapia igual, y con psicólogo y con psiquiatra. Y caí tan al fondo que por voluntad propia también. Tuve que hacerlo. ¿Hace cuánto? Ya hace tiempo ya. Pero si se separó hace 2 años, no hace tanto. Bueno, hace como casi 2 años, digamos casi 3 años separados. ¿Qué pasa en nuestra psicóloga Pamela Lagos? Ambas son adicciones. Claro, complicada.
No sé si bajo la misma categoría, no sé si bajo el mismo impulso, pero ambas son adicciones. Sí, las dos son adicciones y como dices tú, bajo la misma categoría. Efectivamente pasa que cuando hay una adicción, el mecanismo adictivo, en el fondo, puede cambiarse de una a otra. Entonces, el funcionamiento es básicamente lo mismo. Si bien el alcoholismo tiene un correlato más físico y biológico, el funcionamiento intrapsíquico, el mecanismo mental que hay detrás es exactamente el mismo. Por eso que es tan complicado cuando se trata de dos problemas que van al mismo tiempo. Y se puede correr el riesgo de que controlado uno se gatille otro, uno nuevo. No sé, alguna vez leí por ahí que las personas que tienen conductas adictivas está como en el ADN y por lo tanto siempre deben tener cuidado con generar adicciones. ¿Están así? Exacto, hay personas que tienen personalidades activas, que se llaman, ¿sí? Que tienen mayor tendencia a generar adicciones que otros y por lo tanto tienen que cuidarse de cualquier aspecto que pueda generar adicción. En este caso, esto viene de hace harto rato. ¿Sí? Don Juan trabajaba afuera, viajaba mucho, por lo tanto, lo que refiere Elizabeth es que a ella le costó mucho darse cuenta. Y cuando se da cuenta, ella lucha por harto tiempo para tratar de mejorar esta situación, ¿no es así? Sí. Hizo de todo un poco. ¿Qué pasó ahí, Elizabeth? ¿Nos puede contar? Nada, es que en algún momento yo creo que el ser humano tiene un límite y yo creo que llegué al límite. Ella lucha por harto tiempo para tratar de mejorar esta situación, ¿no es así? Sí. Hizo de todo un poco. ¿Qué pasó ahí, Elizabeth? ¿Nos puede contar? Nada, es que en algún momento yo creo que el ser humano tiene un límite y yo creo que llegué al mío. Y tenía, yo creo que por mucho tiempo fui sola, porque él estaba, como usted lo bien dice, él tuvo mucho tiempo fuera por su trabajo, etcétera, que obviamente totalmente entendible. Y mis hijas, en algún momento, sobre todo mi hija menor, no crió ese lazo de unión con su papá. O sea, lo veía poco, casi nada, y eso hizo que ella no tenga ningún lazo con él. A diferencia de mi hija mayor, que tiene un poco más, pero con el tiempo también se ha ido quebrando. Entonces eso hizo que las tres fuéramos muy unidas y él aparte. Y probablemente él también se sintió así, lo hicimos sentir así, pero era porque eran las circunstancias también. Entonces, como yo estaba sola con mis hijas, que eran relativamente pequeñas, me tocó hacer de mamá, de papá, de solucionar cosas, todo. Él era el proveedor, efectivamente, porque yo no trabajaba. Pero un proveedor que, asumo mi culpa, yo le rendía cuentas de lo que sucedía en mi familia, porque él estaba mucho tiempo fuera. Él trabajaba en Santiago Mendoza, por tanto, en invierno, semana fuera, porque se cortaba el paso. Por tanto, estamos bien, las niñas están bien, si se caían había que correr con ellas. Yo era una mamá que estaba prácticamente casi todos los días en los colegios de ellas porque eran muy, les gustaba participar en todo y yo de esas mamás que me gustaba estar ahí en todo. No hacía el papá. Entonces mis hijas no tienen muchos recuerdos del papá, lamentablemente, por su trabajo, pero por distintos motivos también. Entonces, al final fuimos, como le decía, nosotras y él. Y eso hizo que, lamentablemente, todo esto empezara. Claro, hay dos cosas ahí que Sí. cuenta usted. Uno está la mecánica de funcionamiento que puede ocurrir en muchas familias cuando los papás trabajan fuera, por ejemplo, la gente que trabaja en la minería o que trabaja en obras. Podría eso tener una explicación, pero esto además se ve potenciado con el comportamiento que tenía él, que tampoco lo hacía una persona de fiar, Que nosotras no ponía en riesgo conocíamos. el patrimonio de la sociedad. Lamentablemente no conocíamos. Entonces llegó un momento en que él pasó por cosas muy complicadas. Yo me imagino que esta misma doble vida que nosotras siempre hemos mencionado con las niñas, que su doble vida que lo tenía él fuera de nuestra ¿Cuándo casa. se dieron cuenta de esa doble vida? Cuando él llevaba, bueno, él trabajó para afuera más de 11 años, creo, algo así. Entonces, llegó un momento en que él tuvo algún inconveniente, no sé si se puede nombrar, de índole legal en el otro país, y él tuvo que renunciar a su trabajo porque le pusieron algunas condiciones que o renunciaba o lo echaban, me parece, algo así. Y ahí nosotros nos enteramos de este caos que él tenía Financieramente. financieramente y fuera del hogar. Entonces ahí nos enteramos que, claro, efectivamente él tenía
muchas deudas, con la familia, con Y mis ahí, hermanos. ahí se con- enteraron también de cuál era la causal de esas deudas, que era esta ludopatía, Claro, ¿no? exacto, porque había muchas cosas que a mí no me calzaban, pero él nunca fue responsable, y tengo que decirlo, con nosotras. O sea, él llegaba con el dinero mensual, etcétera. Solo que nosotras no sabíamos de dónde venía. Yo pensaba que era de su sueldo, pero por lo visto no. Venía no sé, de préstamos, etcétera. Es que su vida en particular sobre esa etapa, la verdad es que nunca, él no nos contaba mucho. O sea, está claro que no nos contaba mucho porque estuvimos casi todo un matrimonio de mentira porque no teníamos idea de la persona real que era. Entonces él era una persona con nosotras. ¿Y eso hace cuánto que se enteraron? 2018, 2019. Ya, o sea, usted ya era grande como para entender lo que estaba pasando. Estaba en la universidad y cuando yo me enteré, no había estabilidad suficiente financiera como para yo poder terminar mis estudios. Entonces eso hizo que la familia se rompiera. Ella, de hecho, se tuvo que ir a vivir aquí Y a no solamente la la casa de mi familia, me hermano. imagino que también eso le afectó en la imagen paterna. O sea, es tremendamente fuerte descubrir que el padre tiene una vida que uno no conoce. ¿Fue así? Es complejo. Es complejo. Yo creo que se puede entender por qué mi hermana no está acá. Se pueden entender muchas cosas de por qué mi mamá toma su decisión. Da todo un contexto. Yo creo que usted también podría entender por qué ella está acá solicitando lo que está solicitando. Correcto, sí, por eso estoy acá, lo entiendo. Es muy bueno. Apoyándola está acá. igual. ¿Y alguna posibilidad de que se repare ese quiebre? Con ustedes, con las Usted hijas. Claro que sí. tiene que cuidarse. O sea, tiene que tratarse. Porque mientras usted siga teniendo esta adicción, va a tener estos efectos adversos que un día es una persona y otro día es otra. Correcto. Va a seguir teniendo una personalidad y de repente va a tener otra. Entonces, usted si realmente quiere tener una relación sana con sus hijas, tiene que hacerse cargo de usted y ninguna de nosotras puede hacerlo por usted. Ninguna. Y eso no depende de nosotros. Usted puede exigirnos que lo ayudemos o cosas así, pero no funciona así. Desgraciadamente no funciona así. Usted es una persona grande, tiene 51 años ya. Ojalá pudiera darse por sentado y que va a tratarse o algo así. Sería maravilloso. Uno de los motivos por los cuales yo también decidí soltarlo, probablemente, o también alguna vez me lo hizo saber así, fue eso, que después de, cuando terminamos de pagar todas esas deudas, porque logramos pagarlas y era una deuda muy gigante, yo le pedí a él, yo le di 6 meses de plazo para que buscara terapia, psiquiatra, psicólogo. Prácticamente lo obligué a que hiciera algo con su vida para ver si nosotros nos quedábamos a su lado. Así. Efectivamente fue a psiquiatra, fue a psicólogo. El tema es que en algún momento dejó de tomarse los medicamentos. En algún momento, que fue probablemente lo que ya me hizo un clic, así como tenía una hora un día X, la canceló, no la reagendó y la dejó después. Y me da la excusa que no había dinero. Y el dinero lo manejaba yo porque en algún momento tomé esa decisión, por obligación a lo mejor, de todos sus gastos, todo lo que él ganaba, yo lo sacaba. En algún momento le quitaba su carnet para que no sacara el dinero porque en algún momento lo hizo. Entonces, cuando él ya decidió prácticamente dejar de tomarse su medicamento, no ir a terapia o no ir a psiquiatra, yo dije, yo no tengo nada más que hacer acá. Yo no Que ahí se puedo. produce un fenómeno que... No puedo lidiar más con esto, no puedo. Se produce un fenómeno en todo ser humano que yo creo que es muy humano. Y a veces quienes están inmiscuidos no se dan cuenta. Y es importante que lo analicemos, don Juan, porque por supuesto que la gente que uno quiere, como en este caso, que evidentemente su familia lo quiere y muchísimo, uno trata de ayudarlo. Uno soporta, uno aguanta, uno busca ayuda, uno busca conversar, hablar, acompañar, llevar a terapia. Pero hay un minuto que es súper humano, tremendamente humano, donde uno dice, ¿qué hago? ¿Sigo ahí y me hundo con esta persona que estoy tratando de ayudar y hundo en consecuencia, arrastro en
nuestra hija. En este caso, a las hijas, Correcto. o suelto. Ya no hay más que hacer. Por Sí. eso ella tomó la decisión que Sí. más y la que correspondía hacer, cuerda, la más cuerda en este caso. Que es normal. Yo siento que es normal, no sé, Pamela podrá tener los argumentos de aquello, pero sobre todo en una mamá, cuando una mamá estoy con 2 hijas, salvo a mis hijas, o sigo en esto y me hundo con él que está abandonando el tratamiento como por 3ª o 4ª vez. Sobre todo cuando veo que el otro no está haciendo el esfuerzo de remar tan bien. Y eso pasó acá durante mucho tiempo, Gloria. No solamente con estas 2 adicciones. Acá hay mucho más que ellas están eligiendo guardar, pero además acá el quiebre implica que para ellas significó abrir los ojos a una situación, a una vida paralela, que no solamente estaba dentro de su casa. Esta vida paralela la conocían las demás personas y lamentablemente suele ocurrir que cuando queremos a alguien, creemos que lo estamos protegiendo. Creemos que si no le decimos es para que esté bien, que si no le decimos es para cuidarla. Y cuando Elizabeth se da cuenta que sus hermanos sabían, que sus hermanos le habían prestado dinero, que habían otros problemas de por medio que también, donde también la habían protegido, que también la habían ocultado, aparece esta suerte como de destape, ¿no? De donde aparece una persona que yo realmente no conocía. Y esa es la sensación que aparece en Elizabeth y en su hija, y por eso que ellas hablan de la vida paralela, porque básicamente aparece todo un proceso que es para ellas, y que probablemente lo es, muy irreparable, muy irreconciliable con quienes ellas creían que era don Juan. Ahora, una cosa es cortar una relación de pareja, pero otra es la herida profunda de sus hijas. Eso es lo que me tiene más complicado y por lo que apoyo y quiero hoy en día. Yo sé que el pasado no se puede hacer nada con eso, pero sí puedo hacer algo ahora y ahora en adelante puedo hacerlo. Pero ¿escuchó para las peticiones en de algo su de hija? eso. Sí, ya me lo había dicho ella ya antes. ¿Y usted le ha dado las respuestas que ella quiere? ¿Tan concretas y tan exactas como ella las espera? Así concretas no todavía, pero en eso estoy, por eso estoy acá. Y por eso estoy aceptando esto que me propuso mi Su esposa. hija dijo grandes verdades. Usted puede tener el mejor tratamiento del mundo, pero si usted no está convencido, Lo estoy hace nada tiempo. va a hacer efecto. Ya lo estoy ya hace tiempo y ya la adicción está afuera, no tengo esa adicción. Yo creo que ese es el primer problema. Y esa es la primera alerta que a uno le salta como profesional, los años de experiencia acá y que Pamela nos ha enseñado. Señor, las adicciones no se curan. Señor, las adicciones no se curan. Bueno, No se erradican, pero son permanentes. Puedo mantenerla ahí en el cerebro. Sí, claro. dejarse Pamela ahí. nos puede explicar. Claro que sí. Las adicciones son crónicas, uno es adicto siempre. Puede estar sin consumir o sin caer en esa adicción. Pero tiene que vivir la vida de un adicto para siempre, si quiere mantenerse rehabilitado. Javiera, no sé si me permite, pero Javiera está estudiando psicología. Sabe perfectamente lo que está pasando y por eso le cuesta tanto. Y por eso le duele tanto. Porque don Juan sabe hablar muy bien cuando tiene que hacerlo. Pero él reconoce muy poco. No, sí, estoy A reconociendo mí no me todo. reconoció ninguna de sus adicciones. Intenta ocultarlo. Solo cuando está ahí en la cara, escamotea las respuestas. Los tratamientos a los que él refiere, no hay indicios de que acá haya habido un tratamiento largo, estable, bien hecho. De lo contrario, el funcionamiento que él tiene sería otro. Don Juan está acá, y a mí me lo dijo en varias ocasiones, porque quiere que le condonen la deuda. No, porque esté realmente decidido y realmente consciente del daño que no solamente se hace usted, que le hace a la gente que quiere y que le hizo durante tanto tiempo a sus hijas. Perdón. Y solo cuando logre esa conciencia real de hacerse cargo, de decirlo, de nombrarlo, de no escamotearlo más, de no decir sí, claro, recién ahí
pueda hacer un tratamiento que valga la pena y tengo súper claro que Javiera lo sabe y por eso le afecta tanto. Perdón, en primer lugar, yo no le he dicho que estoy acá por condonar la deuda. Sí, me lo dijo en 3 ocasiones. Yo vengo y voy a darle el divorcio a cambio de condonar la deuda. Es que me refería no a lo que yo vengo, me refería a lo que ella estaba acá, mi esposa, por qué estaba haciendo el divorcio. Pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo. Yo no, o sea, no sé si me entiende. ¿Usted piensa que se lo dije que yo estaba por eso acá? No es así. Me entendió mal, ¿ya? Probablemente simplemente voy a referir la frase textual. Cuando le pregunté Claro, si él quería algo textual puede divorciarse, ser. él refiere que no quería divorciarse, pero que había hablado con su mujer y ya está. Pero es para poder aceptar y regularizar eso y seguir trabajando y darle como corresponde a mi hija. Pero No. Señorita Carmen Gloria, lamentablemente yo este tema lo he hablado con él varias ocasiones. En varias ocasiones le he dicho que yo me quiero divorciar desde el día 1, desde el día que yo me separé. Probablemente mucho antes, pero antes necesitaba pagar todas sus deudas, porque en ese entonces todavía seguíamos casados con sociedad conyugal, por tanto todas sus deudas me iban a caer a mí si yo me iba con mis hijas, porque en algún momento lo pensé. Y nos iban a afectar, que era muy injusto que ellas ya habían pasado muchas cosas y siguieran pasando cosas más complicadas todavía, porque para variar, mi situación económica dependía mucho de él. Entonces yo decidí que pagáramos esas deudas, a como diera lugar, aunque nos quedáramos con 10.000 pesos mensuales. Da lo mismo. De alguna forma salía, y salía. No me pregunte cómo. Pero él era tanta su mentira y su doble faceta, su doble discurso, todo, que en algún momento todo lo que él decía para nosotros no valía nada. No le creían nada. Nada. Y probablemente todo lo que él dice ahora yo no le creo nada de lo que dice. Nada. Porque todo eso que está diciendo probablemente yo ya lo he escuchado. Para mí un discurso, como bien dice nuestra psicóloga, él habla muy bonito. Dice cosas muy coherentes, pero que no son con respecto a lo que es él. Probablemente su mamá se enteró por nosotros, su familia se enteró por nosotros, porque en algún momento yo le dije, ¿sabe qué? Es que esto ya no da para más. Y le conté, tratando de resguardar ciertas informaciones que, como bien ella lo dice, y que probablemente mi hija está de acuerdo en decirlas, pero yo no sé, me da un poco de susto. Que su vida es más fea de lo que él mismo dice. Nos tocó vivir cosas más feas aún que todo esto. Entonces, yo lo quiero fuera de mi vida, completa. No quiero tener nada más que ver con él, con toda su mentira, que se vaya lejos. De mis hijas no puedo hacer nada, pero yo no quiero tener nada más que ver con él. Y con respecto a esa orden de alejamiento, termina en julio. Y yo recibí acoso de él mucho por teléfono, cambié mi número de teléfono. Me llamaba, me mandaba mensajes, me mandaba canciones, frases, que un día me amaba, que el otro día me odiaba, que, era agotador. Agotador. En algún momento saqué todas esas imágenes en fotocopia y ahora las vi en algún momento y eran páginas completas de solo su conversación, de solo lo que él me decía, de solo lo que él pasaba, de todas sus penas, de todo lo que yo le hice, de todo lo que no le hice, de lo que le faltó, etc. Entonces, yo no quiero nada de eso en mi vida, nada. Yo ya di vuelta a esa página y no quiero volver atrás. Hay un análisis que los tribunales hacen, que los abogados hacemos, que los psicólogos también hacen, porque está basado en la ciencia de ellos, para determinar la credibilidad o no de un discurso, la realidad o no entre lo que se dice y lo que se hace. claro. Ustedes llevan separados, de hecho, aproximadamente 2 años. 2 años en los cuales usted dice, no, yo hice una terapia, una rehabilitación, la adicción ya está atrás. Sin embargo, esta orden de alejamiento es de hace 1 año. Hace 1 año atrás tengo un hecho cierto de que su conducta seguía siendo la misma. Y hace 3 meses fue a la casa. ¿No es así? Exactamente. Sí, y Por lo lamentablemente. tanto, si eso no se condice, y ahí ratifica lo que está diciendo Pamela, no se condice en ningún sentido con alguien que ha recibido una terapia para rehabilitación por adicciones, ni tampoco significa que ha habido una evolución en sus adicciones. Sigue comportándose de la misma manera. Distinto es lo que usted me dice acá, pero Claro. el peso de sus actos aplastan
lo que yo puedo usted, la decir. performance que usted me está tomando acá, como yo soy un hombre que está rehabilitado, que quiero recuperar Sí. a mi familia, que sí entiendo a mi hija, porque hace 3 meses esto no ocurría. Y los procesos que implican asumir que uno tiene un problema, resolver y avanzar en ese problema, dan signos claros hasta en el relato. Signos que en este caso no se ven. No hay conciencia del daño, no hay conciencia de las propias conductas. Hay un escamoteo constante de la información y de la respuesta. Y por sobre todo, cuando uno daña a otro, para reparar lo primero que tengo que hacer es asumir que dañé. Eso acá no está. Y yo creo que acá hay algo súper clave que a mí me lo dijo la señora Elizabeth. La ludopatía, el alcoholismo, eran cosas que le hacían daño a él. Y ella trató de sacarlo porque sentía que ella tenía que ayudarlo porque estaba en una situación que le hacía daño a él. Pero esto pasó a mayores. Y llegan momentos donde le hace daño a otras personas. Y es ahí donde la señora Elizabeth me dice, ahí dije hasta acá. Y se los digo porque entiendo, Javiera, que los profesionales de la salud y si estás estudiando psicología, nosotros siempre queremos que las personas mejoren. Y siempre creemos que eso va a pasar y insistimos en eso. Pero a veces también tenemos que protegernos nosotros. Y uno no puede ser psicóloga cuando estamos hablando de alguien cercano. Uno tiene que protegerse uno. Y acá ustedes son 3 mujeres que han tenido que ir aprendiendo a protegerse. Y por ahora, hasta que por lo menos no haya un cambio real, yo les pediría que lo siguieran haciendo. Eso también es un tema para mí bien importante porque, a ver, mi hija menor tiene un tema con su papá. Ella no ni siquiera lo llama papá. De hecho, hace un rato le dije, tu papá ya llegó, él no es mi papá, me puso. Para mí son palabras hirientes, pero las entiendo porque he vivido con ella su proceso, hemos vivido con ella su proceso. Y hay que entender el proceso de ella Exacto. y darle espacio a eso. Exacto, porque ella ha pasado por cosas súper complicadas, que como ella no está presente y no tengo su autorización, no las puedo mencionar. Pero sí puedo mencionar el contexto, por qué ella llegó a eso. Y lo hablé con mi hija mayor y ella me dijo, mamá, hazlo. Porque la verdad es que creo que a esta altura ya no se pueden tapar más las cosas, no se puede tapar el sol con un dedo. Una de las cosas que a mí más me dolió fue cuando yo me enteré que mi marido en ese entonces, y no sé por cuánto tiempo fue, acosaba a las mujeres de mi familia. Y eso para mí fue... Eso en mi educación, en la base de mi familia, que era una base muy humilde. Mis papás eran muy humildes, pero tenían las cosas tan claras que, como se lo dije a nuestra psicóloga, ellos formaron en mí lo que yo soy ahora y me siento una persona muy orgullosa de lo que soy. Y él rompió todo eso, porque mis hermanos tuvieron que ocultarme que él acosaba a sus mujeres de la familia con mensajes, creo que con mensajes y no sé qué otra cosa más, porque la verdad no quise averiguar, porque con eso ya para mí era suficiente. Entonces, la ludopatía, el alcoholismo es un tema, pero su conducta, eso yo no lo puedo tolerar. No puedo. Y no Qué puedo valiente, permitir que mis hijas porque estén cerca de una persona así. lamentablemente ese acoso constante que hacen algunos hombres a veces es socialmente validado porque son hombres, si Claro. no es nada. A veces es ocultado por las propias mujeres, incluso por sus parejas o por su círculo cercano. Sí. Daña a otros y no les importa. Entonces, Daña a otras mujeres y no les importa. Y después van a la marcha de Ni Una Menos, pero ocultan al acosador que está al lado y lo protegen. Valiente, muy valiente. A eso me refería cuando decía que sus hermanos la hayan protegido malamente. Lamentablemente eso se hace y se entiende, porque deben haber creído que le iba a doler mucho, que no les iba a creer. Ese fue su discurso, que en Fue- algún momento hablé con cada uno de ellos. Que yo no les iba a creer porque yo... Es que es lo habitual. Exacto. Habitual. Lamentablemente Yo no les iba a creer. es lo habitual. Y en cambio Elizabeth tuvo la valentía de levantar esto, hablarlo de frente, preguntar a cada uno, entender a sus hermanos y perdonar que ellos simplemente habían tomado esa decisión en torno
a lo que ellos creían que iba a ser bueno o malo para ella. Y en ese tema, en ese tipo de conflicto hay un tema sumamente importante que pocas veces se habla, que cuando una víctima de acoso denuncia, generalmente la castigada es la víctima. Y también aparece esta idea, como dices tú, algo habrá hecho, se pasó rollos. Todo eso debe haber estado en la cabeza de estos hermanos, de esta familia. Y creo que fue tan valiente de parte de ustedes tres, no solamente de Elizabeth, hacerse cargo, enfrentarlo, asumirlo como una realidad. Y a eso es a lo que me refería cuando decía Elizabeth, ahí, hijo, esto daña a otras personas, no solo a él, y hizo ese quiebre con mucha valentía y como una mujer fuerte y potente que es. Y volvemos al punto que empezamos hace un rato. Hay un minuto en que por mucho que se quiera ayudar, en que por mucho cariño que uno le tenga a esa persona, uno tiene que soltar para no dañarse a sí mismo y no dañar al círculo que necesita protección prioritaria, que son en este caso las hijas. Usted está lo suficientemente adulto para hacerse cargo de su vida. Sí, correcto. Hemos hablado en profundidad del tema. Y Sí. retomo y reitero las palabras de su hija, que son muy sabias por lo demás. La decisión de su vida la tiene usted. Está en mí. No los psicólogos, no su familia, no nosotros. Un psicólogo lo va a ayudar muchísimo si usted se deja ayudar. Un psiquiatra puede sanarlo si usted quiere sanarse. Si no, ni un milagro. ¿Algo más, Pamela? Solo reiterar lo que dice Carmen Gloria. Y para sanar, primero tengo que entender que tengo un problema. Y quiero agradecerle a estas tres mujeres, yo sé que hay una que no está, tres mujeres fuertes que hablaron, que alzaron la voz, que no hicieron vista gorda, que sí les importó lo que pasaba con otras mujeres y que sí eligieron protegerse ellas y proteger a todas las mujeres de su círculo. Gracias por eso. Muchas gracias, Pamela. Tengo una consulta, no sé si podría hacérsela. ¿A Pamela? Ujú. Pamela. Por favor. Claro que sí. Yo me preocupo por mi papá, aún lo amo mucho. Pese a todo. No sé si entre sus conocimientos sobre esta adicción, esta ludopatía, hay alguna forma o algún método que se le pueda dar para que se le ayude a manejar su dinero o a controlar esto. Yo sé que necesita como apoyo. No se le puede dejar solo, definitivamente. Es una acción legal. Yo no conozco de eso. No sé. Interdicción. Pero él por queda disipación. deshabilitado completamente. Queda absolutamente incapacitado de administrar sus bienes. Y necesita un tutor o curador que se haga cargo de la administración de todos sus bienes. Para eso tengo que tener un diagnóstico psiquiátrico que certifique que, y pruebas, además, que pruebas hay con todo el endeudamiento que él tuvo, todas las conductas que tuvo. Está la prueba material de la disipación de su patrimonio, poniendo en riesgo incluso el capital familiar, más un tratamiento psiquiátrico o psicológico que certifique que el caballero está en un tratamiento por su adicción ludópata. Y con eso puedo pedirle a un tribunal que le nombre, incluso temporal o definitivamente, un curador que administre los bienes de él. Y lamentablemente eso está hecho no porque sí, mira, porque sé que tú probablemente ya tienes una idea de esto. La base de este descontrol del impulso y este mal manejo de la conducta tanto social, laboral, emocional, tienen todo la misma base. Y para lograr tratarlo, tengo que tratar profundamente todas esas bases. Si no hacen lo que dice Carmen, tendría que él tener la convicción absoluta y no la tenemos. Sería como tratar de sanar a alguien que es alcohólico, pero teniéndole alcohol en la casa. Mientras él tenga el control de todos sus bienes y todas sus acciones y no haya alguien que pueda ayudarlo y procesar eso para que él se dedique a sanar, vamos a estar tratando de, no sé, secar el mar con una cucharadita. Si él realmente quiere sanar, entregue el control de sus bienes a alguien de su confianza. De sus bienes, de sus terapias. Y a partir de ahí se hace cargo de hacer un tratamiento que va a ser largo, que no es fácil, que no dura un par de meses y que en base a ese tratamiento le van reintegrando
todas estas responsabilidades de a poco, cuando las vaya pudiendo manejar. Muchas gracias, Pamela. Divorcio. Contrajo matrimonio en el año 1998. Duró 24 años porque lleva 2 años, dice, con el cese de convivencia. No ha hecho cese de convivencia, sin embargo, hay denuncias por violencia intrafamiliar y además acá hay un acuerdo para divorciarse. Hay una deuda de casi 3,8 millones en pensión de alimentos. Lo que podemos hacer, la ley obliga a ver pensión de alimentos, relación directa y regular. Relación directa y regular la dejaría a acordar libremente entre la hija y el señor. Él verá cómo llega a lograr ese acuerdo con la hija, pero su hija es mayor de edad, no corresponde imponerle que vea al padre con quien no tiene una relación y argumentos hemos analizado de sobra de por qué no quiere tener la relación. Pensión de alimento está fijada por un tribunal de la República y el monto actual es de 457.077 pesos. No saca nada con seguir pidiendo que le retiren fondos de la AFP o seguir pidiendo un perdonazo o algo. Si usted hacia futuro lo sigue pagando. Empecemos por pagar todos los meses. Y... Si eso lo estaba haciendo. Ya. Lo que pasa es que quedaron eso atrás. Sí, pero tiene que estar cumpliendo actualmente. Cumpliendo actualmente, efectivamente, se puede solicitar al tribunal y podemos dejar constancia de aquello en el acuerdo de divorcio, de que reconoce que hay una deuda de pensión de alimentos de 3,8 millones y que esa deuda se estaría saldando con la solicitud que se presenta al mismo tiempo para el retiro de los fondos de pensiones. Respecto a compensación económica, la voz la tiene la señora. Escuché en sus declaraciones que usted no trabajó durante los años que duró el matrimonio. La compensación económica le corresponde a aquel de los cónyuges que no pudo trabajar o no trabajó todo lo que quería o podía para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común y que una vez producido el divorcio se va a producir alguna diferencia patrimonial que la perjudica. Por lo que entendí, el único departamento lo posee usted y el caballero no tiene ningún bien, ni tienen medios tampoco que podamos recurrir. No sé si será oportuno o eficiente solicitarle una compensación económica, pero la decisión es suya. No. ¿Renuncia, por tanto, a su derecho a compensación económica? Ya. Cuidado personal de sus hijos, obviamente, lo mantiene usted. ¿Está de acuerdo en esas condiciones? Sí, estoy de acuerdo. Se va a redactar entonces un acuerdo de divorcio completo y suficiente como establece la ley de matrimonio civil para que ustedes firmen ante notario y se presenten al tribunal para su aprobación. Van a ser citados para firmar y van a ser citados también para la audiencia donde el tribunal acoja esta solicitud. Y con esto cerramos la sesión.